Bueno, ahora sí, buenas tardes con todos. Me confirman si estamos bien con el audio. Sí, ingeniero, fuerte y claro. A ver, vamos a continuar con la temática de conductores eléctricos. La semana pasada ya vimos un poco lo que es concepto, vimos algunos tipos, las partes que componen un conductor y también las características que tienen diferentes tipos de aislamiento, ¿no? Y vamos a hacer un poco de cálculo. Pero antes de eso, les indico que existe una actividad que está habilitada en la que dice panel tipos de empalmes, ¿no? Sí. Existe una pregunta que está aquí que usted tiene que contestar en base a la investigación que hacen. Por ejemplo, aquí dice, en las viviendas, ¿cuáles son los tipos de empalme más utilizados? ¿Sí? Y en qué lugares se aplica ese empalme. Entonces usted tiene que investigar y contestar esa pregunta, ¿no? No tiene que hacer informe ni nada, solamente tipear, ¿no? Esto tienen que hacerlo hasta el día, o estará habilitado este panel hasta el día viernes a las 2 de la tarde. No pasado ese tiempo ya automáticamente se inhabilita. Para que lo hagan en unas 5 días, creo que el tiempo es suficiente, no van a demorar mucho en investigar justamente este tema, que es los tipos de empalme, ¿no? Y la validez es un punto, ¿sí? Esa es la actividad que ya está habilitada. Hay otra, pero aún no la habilito. Ahora sí, vamos a continuar y con la parte un poco de cálculo, ¿sí? Voy a proyectar las mismas, el mismo archivo pasado. Un momento que se abra el documento. Entonces, para seleccionar o determinar qué conductor trabajar en una instalación, hay que hacer los cálculos debidos, ¿no? Yo sé que algunos por la experiencia pueden determinar de cierta forma el calibre que va a utilizar, pero todo debe hacerse en base a cálculos, ¿no? Para que el conductor sea adecuado y no exista ningún problema con el paso del tiempo en la instalación, ¿no? Entonces ya vimos, bueno, la diferencia entre cable y alambre, características, aquí no, los tipos, las partes, características del aislamiento, ¿no? Esto aquí también importante, no se olviden. De los que están hechos, bueno, esto aquí varía dependiendo del país también. Y aquí está, ¿no? Los calibres, la selección o dimensionamiento del tamaño del conductor, aparte del aislamiento, ¿no? Y todo va a depender mucho del amperaje que soporta. Hay que tomar en cuenta eh, algunos factores para la selección. Uno, que considero principal, lo que es el amperaje. Segundo, lo que es la calle de tensión, ¿sí? Y tercero, también la longitud, que tiene que ver mucho con la calle de tensión. Porque como deben saber, mientras mayor sea la longitud del conductor, si yo conecto desde una fuente de alimentación y es mayor la longitud, mayor va a ser la caída, va a haber una pérdida de tensión. Si yo mido la tensión en la fuente, en el origen y en la carga, va a haber una diferencia, ¿no? Por eso sabemos que si yo mido en un toma, va a ser variable, ¿no? El voltaje de 110 a 120 volts. Mientras más se acerca al valor nominal 120, es mejor, ¿no? Aquí le indicaba, bueno, aquí una tabla, lo que es la tabla AWG, que nos determina los diferentes calibres conductores y los valores de amperaje admisibles, ¿no? Más abajo que está más detallado, ¿no?
es, bueno, aquí esto de la normativa NEC. Ya. Aquí dice, en base a la normativa NEC, que es normativa ecuatoriana de la construcción, que la caída máxima debe ser en una carga, la más alejada debe ser el 5%, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en una fuente de alimentación un voltaje de 120 voltios, ¿no? Voy a suponer que 120 voltios. La pérdida máxima que debe existir en la salida o en la carga más alejada tiene que ser el 5%. Entonces, para este caso, si yo le saco el 6% a ese valor, déjenme, si puedo escribir por aquí. Ya. Yo tengo mi fuente de alimentación, un caso. 120 voltios. ¿Sí? Mi caída debe ser máximo el 5%. Es decir, le voy a sacar el 5% a 120, la caída de tensión admisible debe ser 6 voltios. Es decir, que si yo mido en el toma el valor, lo aconsejable debe ser el valor mínimo 114 voltios, ¿no? Porque es voy a suponer, tengo un sistema de bombeo, mi motor de la bomba está en el patio, ¿sí? ¿Sí? De la cometida principal, la carga más alejada es la bomba que está en el patio. Si yo mido en el toma que va a estar alimentado la bomba, o la parte que conecto la bomba, debe ser mínimo 114 voltios, porque la pérdida máxima es el 5%, ¿no? Ese 5% quiere decir 6 voltios. Eso como normativa, debe trabajarse así, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi voltaje es menor? La carga va a fallar, ¿sí? Hay muchas veces que, por ejemplo, cuando existen lugares donde existen por diferentes factores bajones de los niveles de tensión, 100, 105 voltios, 90 y pico de voltios, los equipos que yo conecto a esa fuente o a ese toma se comienzan a apagar o se comienzan a dañar, ¿sí? Entonces hay que chequear eso de ahí, ¿no? Porque a la larga va a dañar mi máquina. Ahora aquí hace un cálculo básico, ¿no? Pero aquí no está tomando en cuenta la longitud y la caída de tensión. Eso lo veremos más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que tengo un equipo cualquiera que tiene una potencia de 7.800 vatios. Está a una distancia de 15 metros, ¿no? Aunque en el cálculo no tome en cuenta la distancia. Y tiene una alimentación de 220 voltios. Ahora si llevo el cálculo en base a la fórmula de potencia, que es parecida a la de Ohm, pero en potencia. Dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Yo necesito aquí ya la intensidad porque es la que me va a permitir conocer la sección del conductor. Despejo y queda que intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Es decir, que intensidad es igual a 7.800 dividido para el voltaje de alimentación, que es 220 voltios, y me va a salir 35.45 amperios, ¿no? Con esta intensidad, yo aquí está la tabla AWG, ¿no? Calibre AWG, es normativa americana para conocer los calibres de los conductores. Entonces yo voy y miro qué calibre, principalmente que esté por encima de este valor, ¿no? Que esté por encima de 35.45, que soporte por encima de este valor porque me va a permitir que no se sobrecaliente. Si yo elijo que esté un valor cercano, menor, se va a sobrecalentar el conductor. Lo que pasa muchas veces
cuando elegimos calibres delgados para cargas mayores. Ahora me voy a la tabla, por ejemplo, aquí está marcado, ¿no? Voy a hacerle un poquito de zoom. Me dice que para el calibre 8 soporta 40 amperios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el primer dato que yo tomo, ¿no? 40 amperios. Entonces, sí es adecuado porque soporta un amperaje mayor al que yo calculé, ¿no? Y ahora el segundo caso es el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí es aislamiento TW para 60 grados y puedo trabajar con el mismo calibre, pero con aislamiento diferente, ¿no? Porque sí soporta valores mayores al que yo calculé, ¿no? Entonces, el 8, en este primer caso, es el adecuado, ¿no? Porque mi cálculo de la intensidad que circula por ese circuito es 35.45 amperios. Entonces, el 40 lo sobrepasa y está bien. Ahora, si yo eligiese, por ejemplo, voy a suponer que no me alcanza para este de aquí. Porque usted sabe que mientras mayor sección, el costo es mayor el valor, ¿no? No tengo el dinero. Yo dije, no, voy a coger el número 10. Voy a comprar el número 10 y con este aislamiento. Ustedes me dicen, ¿está bien que haga eso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Está bien o está mal? Que compre ese calibre para este circuito. ¿Quién me dice? ¿Para qué el circuito de dinero? No lo entendí. Para el cálculo que hice, que me sale que el amperaje es de 35.45. No tengo para comprar el 8, compro el 10. Entonces no está bien porque dice que consume 30 amperios, consume menos de lo que va a necesitar. O sea, aguanta menos lo que usted va a consumir. Claro, tiene un amperaje menor que soporta, no admisible. ¿Qué pasa si yo ubico este calibre? ¿Qué puede pasar? ¿O qué va a pasar? Se va a empezar, bueno, son varios factores. Primero se va a recalentar el cable y por ende se va a calentar el forro de protección y se va a pegar. Le va a quemar el fusible, si trabajan con fusibles, se quema el... No, solamente tomando en cuenta el calibre, no tomamos en cuenta las protecciones. Esto genera cortocircuito, se calienta, se derrite, el calor hace que derrita la protección de los plásticos, lo que cubre La cubierta protectora. eso, y luego se pega. Sí, Claro, entonces, se dan cuenta que este cálculo es importante conocer y hacerlo, ¿no? Está en base a la potencia o que va a consumir el circuito, ¿no? Tomar en cuenta el amperaje y el tipo de aislamiento, ¿no? En las condiciones que va a estar expuesto, ¿no? Este es el primer cálculo que debo hacer. Ahora, aquí dice, Profe, y en profesor, le escucho. ya, pues en esa tabla estaba también de que dependiendo del tipo de recubrimiento también se puede pedir el cable 10. Estaba en esa tabla. Claro, pues dos factores, ¿no? Ya, ahora analicemos el otro factor. Ya, este 30 no me sirve, ¿no? El que me puede servir un número 10, pero con este aislamiento que es diferente, ¿no? Ya sería para 40. ¿Sí? Como le digo, hay que tomar en cuenta dos cosas, el amperaje y el aislamiento que va a trabajar, ¿no? ¿Sí? Porque debido al aislamiento va a soportar mayor temperatura. A mayor temperatura, mayor amperaje. ¿Sí? Por eso que el amperaje varía de aislamiento a aislamiento. Ahora, acá abajo dice, a ver, se seleccionó el cable número 8 con una capacidad de 40 amperios, ya que 40 amperios es mayor a los 35.45 que yo calculé. Pero hay que tener en cuenta
que la norma, esta también normativa NEC, que indica que ningún conductor debe estar trabajando más allá del 80% de su capacidad. ¿Sí? Ningún conductor debe estar trabajando más allá del 80% de su capacidad. Es decir, que aún me falta hacer un cálculo adicional. ¿Sí? Entonces, voy a verificar que este calibre con este amperaje admisible cumple la normativa o no la cumple. Entonces, número 8, que soporte 40 amperios. Voy a sacarle el 80% a esos 40 porque eso es lo que en normativa debe trabajar, no debe trabajar al 100%. Es decir, que soporte los 40, sino el 80. Entonces, el 80% de 40 es 32 amperios. Y 32 amperios es menor, aquí es 35.45, no 34. Es menor a lo que yo encontré. ¿Sí? Entonces, aunque en primera instancia me sirve, pero no cumple la normativa que dice que no debe sobrepasar el 80% de su capacidad. Ahora, pero yo puedo ver en el mismo calibre número 8 que hay un aislamiento que soporta el 50 amperios, ¿no? Aquí está. 50 amperios, pero con este tipo de aislamiento, cualquiera de estos de aquí. ¿Ya? Soporta temperaturas mayores. En este caso, 75 grados centígrados. Ahora voy a ver con ese 50, el mismo calibre, pero con un aislamiento diferente. Sí cumple la norma. Ahora, le saco los 50 al, disculpe, le saco el 80% a 50 y me sale 40 amperios. Entonces, 40 amperios es mayor al cálculo que hice, por lo cual sí está dentro de la norma. Es decir, puedo comprar el mismo calibre, ¿no? Pero con un aislamiento mayor, ¿sí? Para que soporte un amperaje mayor, ¿sí? Entonces, no solamente hay que tomar en cuenta el amperaje, sino también la normativa, que dice que es máximo el 80%. No debo llegar al 100% de su amperaje, sino el 80% de ese valor. ¿Entendido? No, profe, yo sí estoy un poco confundida, la verdad. Ya. Voy a explicar de nuevo, ¿no? A ver, Ya, gracias. vamos al inicio, a ver. Primero, yo veo los datos que tengo en mi circuito. En este caso, tengo una carga que es de 7.800 vatios, ¿no? Esta es la potencia. ¿Sí? Y yo la puedo conocer viendo la placa de mi equipo, ¿no? Puede ser un televisor, una nevera, un aire acondicionado. Miro la placa, bueno, me dice que es 7.800. Y la fuente de alimentación también sé, ¿no? En la vivienda 120 y 220 voltios, ¿no? En este caso es 220 voltios. Potencia y voltaje. Ahora con esos datos aplico esta fórmula de potencia que dice que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Lo que quiero hallar es la intensidad, después intensidad. La intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Sustituyo valores. Intensidad es igual a 7.800 sobre 220 voltios. Aquí me sale 35.45 amperios. En primera instancia, este es el dato que me importa, ¿no? 35.45. Me voy a la tabla AWG. ¿Qué me dicen los valores que soporta cada calibre? Voy aquí. Voy a comenzar con el más delgado, ¿no? Menos sección. 18 soporta 14 amperios. No me sirve porque era 35 lo que yo hallé. Tiene que ser un valor mayor. 16 no me sirve porque soporta hasta 18. El 14 soporta 15, 20 y 25. Tampoco me sirve. Es de muy poca sección y se va a sobrecalentar. El 12 tampoco. En 20, en 25 y en 30. ¿Sí? El 10 no me sirve en 30, 35. En este me puede servir. Puede ser en este de aquí, ¿no?
Voy a ver el 8 aguanta hasta 40, ¿sí? 40 amperios con este tipo de aislamiento, TWUF. Entonces, yo en primer lugar escogería este número 8, ¿no? Porque mi valor es 35.45. Si por algún motivo yo sobrepasase ese valor, hay un margen que lo cubre, ¿no? Que hasta 40. Cuando ya este valor o sobrepase, el conductor se va a sobrecalentar, pero en primer lugar, no, en primera instancia no sería de esta forma, ¿no? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, Si en tal caso se alza, estaría el número 50 en claro, otro rango. Se aguanta el número 8. sí. Estamos tomando en cuenta, bueno, el que tiene menor amperaje misiles, no que 40. Pero sobrepasa el cálculo que yo hice. Ahora, pero mi normativa, que es la NEC, como le digo, pueden consultar normativa NEC, instalación eléctrica y sale todo estos ítems, ¿no? Dice que se seleccionó el calibre número 8 con una capacidad de 40 amperios, ya que 40 es mayor a 35.45, lo callé. Aquí viene la parte importante, ¿sí? La parte normada. Que dice que hay que tener en cuenta que ningún conductor debe estar trabajando al 100%, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo mi conductor que soporta 40 amperios, yo no puedo meter en ese circuito, porque el conductor soporta 40, meterle 40. ¿Por qué no sería, por qué no es adecuado hacer esto? Porque igual se va a sobrecalentar, porque está trabajando a su valor máximo, ¿sí? Entonces, lo aconsejable es que trabaje máximo al 80%, ¿no? Entonces, como mi 100% de este conductor es 40, a ese 40 voy a sacarle el 80%. Y entonces me dice que es 32 amperios, ¿sí? A este valor debería trabajar máximo, ¿sí? Pero el valor que yo hallé es de 35.5, 35.45. Entonces sobrepasa lo que me indica la norma, ¿sí? Sobrepasa lo que indica la norma. Entonces no es adecuado. Aunque el total es mayor, pero el 80% no me permite bajo normas, ¿no? Pasa el Ahora, rango del 80%. sí, sobrepasa el 80%. Entonces, ahora puedo ver que en el mismo calibre hay un aislamiento que sí soporta un amperaje mayor, que es 50, ¿sí? Hago el mismo cálculo, ¿no? A ese 50 le saco el 80%, en este caso es 40 amperios. Entonces, ahora sí, el 40 sí es mayor al cálculo que dice que es 35.45. Este 40 amperios es trabajando al 80% como indica la norma, entonces está bien. Como es mayor, entonces puedo escoger el mismo conductor, mismo calibre, pero con un aislamiento diferente, ¿no? Que sería el segundo. Que en este caso sería para 50 amperios, calibre número 8, uno de estos aislamientos, ¿no? ¿Ya? Entonces, como le digo, no solamente hay que tomar en cuenta el amperaje, sino también la normativa. Si la normativa es lo adecuado que se debe hacer. Yo puedo escoger este de aquí. No hago caso de la normativa, escojo el de 40 con este tipo de aislamiento. Pero puede llegar el caso que yo abarque el 100% y se va a sobrecalentar igual, ¿sí? Entonces, no solamente tomar en cuenta el amperaje, sino también la normativa que indica el NEC, ¿no? ¿Está claro eso de ahí? Igual vamos a hacer cálculos, ¿no?
Igual la siguiente clase, que es mañana, vamos a hacer cálculos justamente esto de aquí, pero aquí faltan más normas que hay que considerar, como es la caída de tensión, ¿no? Y solamente estamos tomando datos de potencia y voltaje, hay que tomar en cuenta el tipo de sistema y tomar en cuenta también la caída de tensión, ¿no? Para que sea el dato más exacto. Ahorita solamente para que conozcan en forma general cómo se hace el cálculo y cómo se toma en cuenta la norma, ¿no? Siempre hay que hacer cálculo cuando se hace una instalación, el diseño. El diseño contempla todo, ¿no? Desde lo que es el cuadro de carga, los planos y también parte de cálculo, ¿no? Para que el trabajo que se haga sea garantizado y tenga una mayor vida útil, ¿no? No sé si hay una pregunta aparte de eso, porque igualmente mañana vamos a seguir trabajando, sino que solamente tenemos una hora. Si hay más preguntas o algo que quieran indicar, La lista, profe. la lista, sí. Ya entonces, mañana hacemos cálculos. Cualquier duda que tengan o algo que necesiten, me indican el día de mañana en la hora de clase que tenemos 2 horas y podemos trabajar más sobre este tema, ¿no? Entonces, vamos a caer ahí en caso de instalaciones, ubiquen presente y su nombre. Y a los que ven máquinas ese nos vemos a las 2:50, ¿no? Ubiquen presente su nombre, se desconectan y se vuelven a conectar en 2:50 a lo que es máquinas ese. 2:50 se conectan.